Dios les bendiga y apreciamos el esfuerzo que hacen al venir a la casa de Dios. Creemos que quien pone el deseo en ustedes de estar aquí es Él. Y somos movidos por ese deseo, ¿cierto? Y por eso hemos asistido el día de hoy. Y Dios promete siempre darnos bendición cuando le buscamos y nos acercamos a Él. Amén. Así que hoy hemos recibido bendición desde la mañana y seguiremos recibiendo bendiciones del cielo. Pues vamos a comenzar en esta época donde nos hemos familiarizado con estos aparatos y computadoras y diferentes tipos de máquinas que facilitan nuestro trabajo. Se nos olvida a veces cómo eran los tiempos de antes. Y he estado poco curioso de ver cómo era el sistema de mensajería que se utilizaba antes de que existieran todas estas cosas. Dice que en la antigüedad un mensajero podía cambiar el destino de una guerra, una orden que llegaba a tiempo podía salvar una ciudad, una que llegaba tarde podía condenarla. Los mensajeros en ese tiempo no tenían WhatsApp, no tenían Facebook, Twitter ni nada de esto. Y pues la única forma de poder llevar un mensaje era a través de ellos mismos. Y muchas veces eso significaba sacrificio. Muchos mensajeros corrían a pie enormes distancias. En Grecia, Persia, Roma, había corredores entrenados que podían recorrer decenas de kilómetros en un solo día, atravesando montañas, valles y desiertos. Un mensajero casi nunca iba armado, su principal defensa no era la espada, sino su velocidad, para que no lo atraparan y pudiera llegar a tiempo. El sigilo y la protección divina. Si lo capturaban, el mensaje podía perderse o el mismo mensajero podía morir. El imperio persa creó uno de los primeros sistemas postales. Herodoto cuenta que tenía estaciones de relevo con caballos frescos. De ahí viene la famosa frase: ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche detienen estos correos. Así que los persas fueron los que crearon uno de los primeros sistemas de correo y vemos que esos sistemas siguen vigentes, ¿no? Hoy el correo funciona más que nunca. Los mensajes se llevaban en rollos o tablillas. En tiempos bíblicos se usaban pergaminos, rollos y a veces tablillas de barro. Romper el sello sin permiso podía costarle la vida a este mensajero. Y la herramienta más valiosa del mensajero, ¿cuál creen que era? Sus pies. Eran sus pies. Eran sus pies. Sí, esa era la herramienta más valiosa de él. No iba armado, solo llevaba el mensaje a mano y pues él dependía de sus pies para poder llegar a dar el mensaje donde tenía que llevarlo. Muchas veces el mensajero se le daba un mensaje sellado, que él mismo no tenía acceso al mensaje, y a veces este mensaje podría ser malas noticias. Y la vida del mensajero corría riesgo porque un rey recibiendo una mala noticia podía desquitarse con la persona que le traía el mensaje, ¿no? Y muchas veces el mensaje era un mensaje bueno, que también iba sellado allí, o el mensajero sabía y el mensajero, por dar ese mensaje, recibía a veces incluso un obsequio, un regalo, simplemente por haber llevado el mensaje. Así que podía ser bueno y podía ser, y podía ser, y podía ser malo. Y en la Biblia hay diferentes historias que hablan de mensajeros. Solo voy a mencionar dos de ellas por cuestiones de tiempo. Eh, sobre un mensajero llamado Ahimás. Quisiera que simplemente leyéramos cómo se le ofrece, o se le dice más bien, que si lleva el mensaje, él no va a recibir una recompensa porque el mensaje que iba a llevar no era un mensaje muy bueno. Esto está en Segunda de Samuel, el capítulo 18. Segunda de Samuel, el capítulo 18, versículos 19 y 20. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículos 19 y 20. Antes de leer los versículos, el contexto es que Absalón, el hijo de David, había decidido rebelarse contra su padre y él mismo crear su propio reino.
y muchos se fueron con Absalón, pero los fieles, los que seguían a David, los que estaban allí en Judá, en Jerusalén, donde estaba el arca del pacto, ellos decidieron quedarse allí con David, protegerlo y ir a pelear por David. Entonces se hizo una guerra terrible entre las tribus de Israel y David y sus hombres. Y esta guerra se hizo tan intensa y tan fuerte que dice la historia que murieron más por el bosque le quitó más vida a los hombres que los propios soldados. Y uno de ellos que quedó enredado en uno de los árboles fue el hijo de David, que fue Absalón, colgado, cierto, de su cabellera y su cuello en uno de estos árboles de allí que estaban. Entonces, al estar en el árbol, aprovechó uno de los soldados y disparó contra él una flecha, no sé si fue un arco o una ballesta, y Absalón muere. Entonces, la buena noticia era que habían ganado la guerra. La mala noticia es que David les había pedido que protegieran la vida de su propio hijo. Él no quería, a pesar de que su hijo se rebeló contra él, Absalón no quería que su hijo muriera. ¿Quién quiere que su hijo muera? Pues nadie, ¿no? Entonces, Ahimaas era el mensajero, era el de las piernas rápidas. Y Ahimaas dice, yo llevo la noticia, ¿no? Pensando que David se va a alegrar porque pues han ganado la guerra. Y miren lo que le dice Joab en el versículo 19. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Miren lo que le responde el general Joab, general de David. Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey, ¿qué pasó? Ha muerto. Y luego en el versículo 22, si van más adelante conmigo, dice, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, él siguió insistiendo, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Entonces aquí vemos, ¿cierto?, cómo los mensajeros cuando llevaban una buena noticia les daban un premio. Y Ahimaas creía que era una buena noticia porque habían ganado la guerra, pero al mismo tiempo no lo era porque había muerto el hijo del rey. Así que mandan a un etíope, un extranjero, como diciendo, bueno, que él lleve la noticia, si el rey se enoja, pues no perdemos mucho, ¿no? Según era el pensamiento de ellos. Pero tú no hay más, a ti te queremos más, no vayas, no te van a dar premio, puede que el rey se enoje y pierdas la vida allí. Así que ese es un ejemplo de los muchos que hay sobre los mensajeros. Hay también otra historia muy popular allí en Primera de Samuel, un libro antes del que acabamos de leer, Primera de Samuel, el capítulo 4. Primera de Samuel, el capítulo 4 y versículo 12. Y el contexto de esta historia también es un contexto difícil, triste como el anterior. Esto es en los tiempos del sacerdote Elí. Y lamentablemente Elí tenía dos hijos muy malos. Y estos hijos habían profanado el templo de Dios y habían abusado de los sacrificios. Por ser hijos de Elí, ellos tenían derecho a consumir cierto de las ofrendas que traían allí, pero ellos ni siquiera las pedían, las arrebataban y se portaban de una forma terrible, tanto así que llevaban mujeres al templo y pues hacían cosas indebidas allí. Así que el comportamiento de los hijos de Elí llevó a que Dios pues retirara un poco su mano, su protección del pueblo. Y hubo una guerra allí en Israel contra los filisteos y Israel perdió la guerra. Y lo peor de todo es que no solo perdieron, sino que el arca del pacto que siempre iba al frente cuando Israel peleaba fue robada o tomada por los filisteos como un botín. ¿Sí? Así que ahora está este mensajero que tiene que ir a llevar la noticia a Elí y a las personas de Israel de lo que acaba de ocurrir allí en 1 Samuel capítulo 4, el versículo 12 y 13. Y miren este acontecimiento, qué interesante. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín, no menciona su nombre,
llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Pero no gritaron de alegría, estaban aterrorizados por lo que acababa de ocurrir. Así que un mensajero podía llevar noticias que alegraban a toda la ciudad, a todo el pueblo, o un mensajero podía llevar noticias que aterrorizaban a todos los que estaban allí. Y pues no se sabía a veces qué tipo de noticias traía el mensajero, sino hasta que el mensajero hablaba y daba su noticia. Así que este ha sido el trabajo de los mensajeros por mucho tiempo. Y en el libro de Isaías hay un versículo que habla sobre un mensajero. Es un versículo muy conocido, un versículo muy bonito, que se encuentra en el capítulo 52 de Isaías. Y es en este texto que vamos a basar el mensaje para hoy. Isaías capítulo 52. Versículo 7. Y antes de leerlo, como es de costumbre, voy a explicarles el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Isaías era un profeta de Dios, es el capítulo 52, versículo 7. Isaías era un profeta de Dios, ustedes saben esto, es uno de los libros proféticos más grandes que hay en el Antiguo Testamento. Y algunas de las profecías de Isaías son tan precisas que han asombrado incluso a las personas que no son creyentes. Ahí está la profecía del siervo sufriente hablando acerca de Jesús, diciendo pues todos los padecimientos que el siervo de Jehová, el Mesías, iba a, a padecer, ¿cierto? Aquí cuando viniera a cumplir su misión. Hay también textos muy interesantes como el verdadero ayuno también está ahí en Isaías. Y saben que a Isaías le tocó vivir en una época difícil, como a la mayoría de los profetas. Yo creo que si no era una época difícil, entonces tal vez no había necesidad de un profeta, porque precisamente el mensaje de los profetas era para poder contrarrestar todo la iniquidad y las dificultades que habían en ese momento por medio de los mensajes de Dios. Así que Isaías vive en el reinado de aproximadamente 3 o 4 reyes en ese periodo de tiempo. Y quien dominaba este lugar, el imperio más poderoso de la época de Isaías, era el imperio de Asiria, que tenía su capital en Nínive. Ustedes están familiarizados con la ciudad de Nínive. Es una ciudad que es conocida por un profeta también llamado Jonás, que se le pide ir ahí y Jonás decide no ir a Nínive porque estos hombres eran, hermanos, sin mentirles, terribles. Eran personas que no tenían piedad ni compasión de nadie y hacían cosas para aterrorizar a las poblaciones. Así que cuando se le pide a Jonás ir para allá, él dice, no, prefiero que me tiren al agua y muera ahogado a ir con estos amigos. Estos amigos son más crueles que cualquiera de las cosas que pueda pasarme. Y es en ese tiempo que a Isaías le toca vivir. Y Dios permite que Asiria sea una vara para corregir la conducta de Israel en ese tiempo. El pueblo de Dios se había extraviado por completo, habían adorado dioses falsos, habían hecho muchas cosas que estaban en contra de los mandamientos del Señor, habían roto el pacto que habían hecho una vez con Dios. Y Isaías estaba allí para reprenderles, llamarles al arrepentimiento y también para advertirles de las cosas que iban a ocurrir. Y una de ellas era que los asirios iban a ser la vara para corregir, ¿cierto?, la conducta de ellos. Y así fue. Fueron los asirios los que pusieron fin a las 10 tribus de Israel. Ustedes saben que el reino se dividió y quedó el reino de Judá, donde estaban los reyes de Judá, como David, uno de ellos. Y las otras 10 tribus también tenían su rey.
Y es en este tiempo de los asirios cuando Sennacherib, el rey asirio, decide atacar a las 10 tribus y conquista Samaria, desvanece por completo a las 10 tribus, que hasta el día de hoy pues no sabemos ni dónde están, fueron dispersados. Lo único que nos quedó es la tribu de Judá, y por eso a las personas que vienen de este pueblo que comenzó la historia con Abraham son llamados judíos, porque vienen de Judá. Pero ustedes no escuchan de los de Aser, ¿cierto? O los de Manasés, no escuchan de ellos, porque prácticamente fueron dispersados y desaparecidos, y los causantes de esto fueron los asirios. Así que el rey Sennacherib, una vez conquistada Samaria, una vez esparcido, ¿cierto?, las 10 tribus, dice, me queda una tarea más que hacer, y es conquistar a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén estaba el rey Ezequías, y el rey Ezequías estaba lleno de temor, porque si habían hecho eso con 10 tribus, imagínense lo que iban a hacer con esta ciudad pequeña. Y Ezequías manda a llamar al profeta Isaías y le dice, por favor, ora a Dios, pídele ayuda, porque esto que va a ocurrir va a ser terrible. Y fíjense, hermanos, que han encontrado una piedra que era donde el rey Sennacherib mantenía sus crónicas. Eso está en un museo el día de hoy, fue encontrado. Y el rey escribió allí, en esta piedra, ¿cierto? Él escribió que tenía a Jerusalén o a Judá acorralada como un pájaro en una jaula. Así, con esa expresión, él dice esto. Esto está allí. Y así la tenía. Dice la Biblia que Sennacherib rodeó con sus soldados a toda Jerusalén. Y todos estaban adentro temblando, esperando el momento en que entraran allí para atacarla. Y es en ese momento cuando Dios decide hacer un milagro, una liberación milagrosa. Si ustedes le ponen allí al texto que acabamos de buscar un marcador y vamos solamente para ver lo que Dios hizo en ese momento de angustia tan grande para el rey Ezequías, ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 19, versículo 32. Segunda de Reyes, capítulo 19. Versículo 32, podemos leer solo el 35 por cuestiones de tiempo. Dice, y aconteció que aquella misma noche, cuando estaba todo el ejército allí, ¿no?, de Sennacherib a punto de atacar, esa misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios, ¿cuántas personas? ¿Cuántos soldados? 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Saben lo interesante de la estela de Sennacherib? Esto que les estaba comentando que los arqueólogos encontraron, es que él no terminó el relato. Dijo, tenía a Judá como un pájaro en una jaula, pero nunca dice qué ocurrió. Obviamente por su propio orgullo. 185,000 soldados asirios fueron muertos allí por el ángel de Jehová. Y cuando salieron los judíos a ver este ejército, eran solo cuerpos muertos. Esa fue la liberación que Dios hizo para Ezequías. Pero Dios, aunque los liberó en ese momento, les advirtió que una amenaza más grande iba a venir. Y esa amenaza era Babilonia. Era Babilonia. Ezequías recibe embajadores de Babilonia allí en su palacio. Babilonia en ese momento no era la potencia, eran los asirios. Pero los babilonios mandaron embajadores, era costumbre hacer esto para hacer relaciones con los reyes. Y cuando llegan los embajadores de Babilonia, Ezequías, en vez de hablarles de las maravillas que Dios había hecho a través de él, ¿cierto? Lo que hace es mostrarle los salones llenos de los tesoros que el rey tenía allí, presumiéndole pues toda su riqueza.
Y esto entristeció mucho a Dios y Dios mandó a Isaías y le dice, ve, habla con Ezequías y dile lo que va a ocurrir. Y Isaías va, para un profeta era muy difícil, ¿cierto?, dar noticias de este tipo, esos mensajes. Isaías dice, mira, tú en vez de hablarle de las cosas de Dios y cuán importante es Dios para ti, todo lo que ha hecho Dios por ti, lo que has hecho es mostrarle tus lujos y enorgullecerte de todas las cosas que tienes. Pero sabes qué, mira, esto es lo que te dice Jehová que va a ocurrir contigo y con tu reino. Y eso está allí en Isaías 39. Volvemos al texto que les había dado. Isaías capítulo 39. Versículos 5, Isaías 39, versículos 5 al 7. Dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Y es en este contexto, mis hermanos, es en este contexto que se nos da este versículo precioso en Isaías 52, versículo 7, que utiliza Pablo más adelante en el Nuevo Testamento. Isaías 52, versículo 7. Al Isaías hablarle al pueblo de las cosas que iban a ocurrir con Babilonia, cómo iban a ser cautivos, cómo iban a sufrir por 70 años aproximadamente, y al pueblo pensar en esta agonía, solamente de pensarlo, Dios le da un mensaje de esperanza a el pueblo a través del profeta Isaías. Versículo 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Así que cuando el pueblo está en agonía, pensando en los sufrimientos futuros, en lo que va a ocurrir, Isaías les dice, cuán hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas. Van a venir tiempos de paz. El Señor va a mandar a un mensajero que va a restaurar el reino y Dios va a reinar. Y no va a ser más el rey Sennacherib, y no va a ser más Nabucodonosor, y no va a ser más ningún otro rey, pero Dios va a ser el rey que va a reinar. Esta es la promesa que se les da. Y entonces todos estuvieron esperando a este mensajero que apareciera con las buenas nuevas por mucho tiempo. Y este mensajero apareció. Y es el mensajero supremo. Es el mensajero que no solamente lleva el mensaje, sino que él mismo actuó y logró el mensaje. Es el propiciador del mensaje y es el que lo lleva también. Y este mensajero supremo, sabemos que ¿quién es? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Jesús mismo, utilizando los textos de Isaías, dice que en una sinagoga un sábado tomó el rollo de Isaías y Jesús leyó las siguientes palabras: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y miren lo que dice: por cuanto me ha ungido para ¿hacer qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, en otras palabras, para llevar el mensaje. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a quienes, a los oprimidos.
Y el mismo Jesús luego añade, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos esperarían que en ese momento aplaudieran y le trajeran obsequios al mensajero supremo, ¿cierto? Por el mensaje que estaba dando. Pero en cambio dice que Jesús tuvo que huir porque lo iban ¿a qué? A apedrear. A apedrear, le iban a lanzar piedras. Muchas personas no reconocieron al mensajero divino. Traía el mensaje de buenas nuevas para los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, buenas noticias, pero el mensajero supremo no fue bien recibido. Pero gracias a Dios hubo personas que sí reconocieron cuán hermosos eran los pies de este mensajero supremo. La mayoría no, pero hubo personas que sí. Y una de ellas está registrada en el libro de Juan, capítulo 12. Es una historia muy conocida, pero para que ustedes vean el nivel de comprensión que tenía esta mujer de que Jesús realmente era este mensajero y lo que hizo, porque ella creía que realmente los pies de este mensajero supremo eran esos hermosos pies de los cuales hablaba Isaías. Juan capítulo 12, versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿Y qué ungió ella? Los pies de Jesús. ¿Y los enjugó con qué? Con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Cuando la mayoría rechazaba al Señor, al mensajero, esta mujer se daba cuenta que Él era el que hablaba Isaías. Cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas. Él es. Y toma este perfume y lo coloca en esos hermosos pies. Y estos pies no eran hermosos porque se vieran bien, hermanos. Jesús no se hacía pedicure ni nada de estas cosas. Ustedes saben que en los tiempos de antes las personas andaban en sandalias y muchas veces descalzas. Probablemente tenía callos. Jesús caminaba distancias larguísimas todos los días. Sus pies probablemente a veces se tropezaban con alguna piedra, ¿cierto? No eran los pies aparentemente a nuestros ojos hermosos, no eran. Pero los pies de Jesús eran hermosos por el mensaje que Él traía. Era el mensaje de las buenas nuevas. Era el mensaje de salvación. Y cuando este mensaje era recibido con gusto, ocurrían milagros en las vidas de las personas como el de María, que tenía demonios, se dedicaba a la prostitución y de repente su vida transformada. Era una mujer nueva que seguía al Señor y le servía. Y no solo la vida de ella, la de Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia. Disculpen. Y aparte de ser perseguidor, ¿cierto? Pablo trataba, ¿cierto?, como podía de hostigar a la iglesia. Y este hombre es transformado por el Evangelio de Dios y se convierte en un apóstol para Jesús. Ahora, él llevando el mismo mensaje que el mensajero supremo había traído alguna vez. Y como hablábamos en la mañana, la hermana Patti nos decía que esto es como pasar la antorcha. Y Pablo nos ha pasado la antorcha a nosotros hoy. Y nosotros hemos recibido la antorcha. Y cada uno de ustedes, queridos hermanos que están aquí, son llamados a ser esos mensajeros. Cuán hermosos son los pies de ustedes. No por cómo se ven, pero si están dispuestos a llevar el mensaje de salvación
a las personas que perecen en este mundo. No importa cuántos callos tengan ahí. No importa, ¿cierto?, si tienen pie de atleta. No importa, ¿cierto?, si los dedos están torcidos. No importa nada de esto. Pero si ustedes cargan el mensaje del Evangelio y lo llevan a las personas que están pereciendo sin el Señor, sus pies como son, hermosos. Son hermosos. Así los considera el Señor. Para Pablo, él no le interesaba su vida. Para Pablo, lo importante era llevar el mensaje. Estaba dispuesto a padecer lo que fuera solamente por cumplir y llevar este mensaje, porque él sabía que este mensaje era el mensaje más importante que un mensajero podía llevar. Ni siquiera los mensajes de que se hubiera ganado una guerra o de algún peligro inminente le podía ganar este mensaje, un mensaje que era capaz de transformar la vida de alguien. Y Pablo logró ver con sus propios ojos cómo personas que eran toscas, duras, difíciles, viviendo en el mundo, eran transformadas por este mensaje. Y Pablo decía, esto es lo mejor que podemos darle a la gente. Este es el mejor regalo que podemos dar a las personas. No me importa si muero, no me importa si voy a la cárcel, si me ponen cadenas, si pauso naufragios, si me persiguen, si me apedrean. No me interesa, porque este mensaje es tan precioso que la gente tiene que escucharlo y su vida va a ser transformada. Eso era lo que había en el corazón de Pablo. Quisiera, queridos hermanos, terminar contándoles la historia de Filípides, tal vez una persona con la que no están muy familiarizadas, pero que en un momento van a descubrir que tal vez sí saben algo de él. En el año 490 a.C., durante una guerra, los ejércitos persas invadieron a Grecia. El ejército ateniense enfrentó al enemigo en una llanura llamada Maratón, así se llamaba. Tras una victoria sorprendente, necesitaban anunciarlo a la capital, que era Atenas, ciudad situada a más de 40 kilómetros de distancia. Antes de ir a la guerra, habían dicho a las personas de la ciudad, si perdemos la guerra, préndanle fuego a la ciudad, para que los persas no se hagan dueños de lo que tenemos nosotros. Así que tenían que avisarles que habían ganado la guerra, porque si no, ¿qué iba a ocurrir? Así es. ¿A quién creen que escogieron para esta misión? A Filípides. Era un corredor nato, experimentado, que decidió llevar este mensaje de buenas nuevas, de que su ejército griego había ganado la batalla y necesitaba llegar lo antes posible, antes de que prendieran fuego a la ciudad. Dice que Filípides empezó a correr por montañas, valles, los peores terrenos que puedan imaginarse, sin detenerse, por 40 kilómetros seguidos. Cuando llegó a la ciudad, gritó, "Neniquekamen", y cayó desplomado al suelo y murió. Esta palabra griega significa hemos vencido. Era lo único que él necesitaba decir. No le importó morir en ese momento. Él sabía que la victoria y el mensaje que traía era más importante que su propia vida. Gracias a esos 40 kilómetros sin detenerse, exhausto, muerto por el agotamiento, la ciudad de Atenas no prendió en llamas. Y las personas obviamente se entristecieron por la vida de él, pero a la misma vez celebraron la victoria que el ejército griego había logrado. Esto mismo ocurrió, queridos hermanos, cuando Cristo murió por nosotros. Este mensajero del cielo bajó, dejó todo lo que tenía. Vino aquí a esta tierra, pasó dificultades, exhausto. A veces sus discípulos lo veían en la noche cansado, a punto de desfallecer. Y renovaba sus fuerzas cuando pasaba tiempo en oración con Dios. Lo perseguían enemigos, trataban de matarlo, lo injuriaban, hablaban mal de él. Le cargaron una cruz, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas. Pero él sabía que el mensaje que llevaba era más importante que su propia vida.
Él sabía que a través de su vida muchas personas iban a vencer. Y allí, cuando estaba a punto de morir, exclamó, su última frase fue tetelestai, una palabra griega también. Consumado es. Se ha terminado. He vencido. Hemos ganado la victoria. Y ahora, gracias a eso, estamos nosotros aquí, mis hermanos. Más de 2000 años después, disfrutando del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y Él nos permitió ser sus hijos. Y nos hace un encargo y nos dice, miren, yo todo lo que hice por ustedes, cómo me sacrifiqué y di mi vida, ahora yo quiero que tú hagas lo mismo. Hay personas que están muriendo allá afuera, no conocen del Señor, sin esperanza, mis hermanos, sin esperanza. No saben a quién clamarle, a quién, al gobierno, a quién, a un familiar que no puede resolver sus problemas. No saben a quién. Y cuando llega un mensajero con esos hermosos pies, por el mensaje que lleva, y lo entrega, y estas personas reciben ese mensaje con esperanza y gozo, y sus vidas son transformadas, entonces no importa el sacrificio que hicimos, valió la pena. Y ese es mi deseo, mis hermanos, que el Espíritu Santo cree en nosotros esta conciencia de lo que hemos recibido de Él no sea en vano, que podamos ir y compartir con otros lo que hemos recibido también. No nos guardemos la bendición que hemos recibido del Señor. No dejemos que el sacrificio de Jesús termine con nosotros. Compartamos este mensaje a las personas que están pereciendo. Las personas necesitan escucharlo. Y yo estoy seguro que cuando lo hagamos, probablemente muchas personas van a rechazarlo, como rechazaron a Jesús. Pero algunas de ellas sí lo van a aceptar. Y cuando ustedes vean el poder del Evangelio actuando en la vida de una persona a la cual ustedes han compartido el mensaje, ustedes van a mirarse sus pies y van a decir, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Este es mi deseo y mi oración para ustedes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Hablaba de este corredor griego que llevó el mensaje y murió, ¿no? Y pareciera ser que no lo conocemos ni sabemos quién es ni nada, pero gracias a él es que existe la palabra maratón, de ahí viene la palabra maratón. El valle donde estaban peleando los persas contra los griegos se llamaba Maratón. Y a partir de este acto heroico de este hombre, esta palabra quedó prácticamente hecha eterna y nos acompaña hasta el día de hoy. Cuando hablamos de maratón, hablamos de carreras largas y hace énfasis en este hombre que corrió estos 40 kilómetros para dar la noticia. Ese fue el legado de él. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestro legado? ¿Cierto? ¿Una palabra o una persona, una vida transformada? Una vida que el Espíritu Santo tocó y transformó. Y ese es mi deseo, que Dios obre para que nuestro legado sean estas personas tocadas por el Espíritu de Dios a través del mensaje de las buenas nuevas, y que podamos ver un día en el cielo esos resultados. Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre que está en el cielo, damos gracias porque a través de distintos mensajeros usted ha traído el mensaje de buenas nuevas a nosotros. No conozco cómo lo escuchó cada persona que está aquí. Tal vez el pastor Milton hace muchos años atrás, tal vez algún hermano que se encuentra aquí dio el mensaje a otro. No sabemos, Señor. Lo que sí sabemos es que aquí estamos gracias a ese mensaje que recibimos. Y hoy, Señor, queremos también ser mensajeros, portaantorchas. Queremos cargar las buenas nuevas de salvación, compartirla con aquellas personas que aún no te conocen. Y estamos seguros, Padre, que aquellos que reciban el mensaje serán transformados por tu poder y quedaremos asombrados de lo que tú eres capaz de hacer en la vida de ellos, Padre. Permítenos participar en esto, Dios, que ese sea nuestro legado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos también, Señor, y agradecemos su bondad al darnos alimentos
que las hermanas con tanto amor han preparado. Se lo agradecemos todo en Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén.